Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les contaré sobre aquella fatídica mañana del 28 de junio de 1914. Fecha fatal por todo aquello que iba a venir. Era asesinado el archiduque Francisco Fernando, o mejor dicho, Franz Ferdinand. Lo que desencadenaría uno de los más terribles conflictos bélicos que la humanidad jamás vio. Así que bueno, sin más demora, vamos con la historia. Para iniciar, nos debemos ubicar en el mapa de Europa de 1914, donde en la siempre complicada península de los Balcanes, esta de aquí, se ubicaba el Imperio Austrohúngaro, al mando del emperador Francisco José, vecino de Serbia desde donde provendría el atentado. Este además era un contexto de fuerte nacionalismo, ya que para algunos grupos serbios la provincia de Bosnia y Herzegovina, donde se ubica la ciudad de Sarajevo, actualmente Bosnia y Herzegovina es un estado soberano que fue bastante conocido por su participación en el Mundial de Brasil 2014. Siendo su capital actual Sarajevo. En aquel momento solo era una tranquila ciudad de la provincia de Bosnia, dentro del Imperio Austrohúngaro. Entonces, algunos grupos serbios consideraban que esta provincia debía pertenecer a aquel país, a Serbia. Entonces, dentro de este marco es que se prepara una visita del archiduque Franz Ferdinand a la provincia de Bosnia, hecho que fue tomado como una provocación por parte del Imperio Austrohúngaro, ya que se encontraba su representante y más encima futuro heredero en tierras que según ellos eran serbias. Habían múltiples organizaciones de carácter panserbio, es decir, que buscaban unificar al país, donde se congregarían todos los eslavos en un solo estado, en la Gran Serbia, considerando a Bosnia y Herzegovina parte de este. Una de ellas, de estas organizaciones, fue aquella que propició el atentado. Esta fue Mano Negra, o también llamada Unión o Muerte. El archiduque no era una persona tan querida dentro de la nobleza austrohúngaro. Tenía ciertos conflictos con su tío, el emperador Francisco José. Uno era originado por estar casado con Sofía Chotek. Este era un matrimonio conflictivo, ya que ella no era parte de la realeza, ni tampoco de la casa de Augsburgo. Podría decirse que porque no se casó con su prima se enojó. El cambio que tú esperas, el cambio de la Audi. Curiosamente, y también siendo elemento de choque con su tío, el archiduque tenía ideas más cercanas respecto de ayuda hacia los serbios. Su tío, el emperador, prefería un trato diferente a la comunidad serbia respecto de los austriacos y de los húngaros. Pero él, Franz Ferdinand, quería cambiar eso y cuando ascendiera al trono dejaría a las tres naciones en igualdad de condiciones. Pero justamente eso no querían estos grupos pro-Serbia, porque de ese modo no habría mayor apoyo en anexar estas provincias como Bosnia a su país y generar la Gran Serbia, ya que con el archiduque no habrían tantas diferencias que pudieran generar la molestia en la población y así tener su apoyo. Jamás se lo habría pensado que por apoyar a los serbios un grupo de ellos terminaría matándolo. El devenir de la historia puede ser un tanto extraño. Todo el plan se había gestado en Serbia. Los partícipes llegaron al imperio el 3 de junio de 1914, 25 días antes de producirse el atentado. Todo este plan y estas ideas eran sabidas por el gobierno serbio, pero que dejaban en una complicada situación al presidente de este país, ya que tenía dos opciones más importantes: avisar o callar, pero cada una con sus complicaciones. Si callaba y el plan resultaba, de algún modo se iban a enterar que él tenía información, lo que generaría conflicto con su vecino país, mientras que si avisaba al resto del aparato estatal, iba a quedar como un traidor, por evitar el ataque, por lo que avisa de forma vaga. Por lo que su ministro de Relaciones Exteriores va a una reunión con el ministro de Finanzas del imperio, donde le aconseja de forma sutil que mejor el emperador no vaya a Bosnia. Pero el ministro del imperio le dice: esperemos que nada ocurra. Casi. El 25 de junio, 3 días antes del atentado, el archiduque había llegado a Tarzin, ciudad cercana a Sarajevo. Eran días tranquilos, como diría Carlos Pinto. Este hombre ha entrado rápidamente en la dinámica del asado. Nada hacía presagiar la mansa cagadita que se iba a venir en las próximas décadas. De ese modo, llegamos al 28 de junio, día clave. Además, era el último de la estancia en Bosnia del archiduque. Pronto volvería a su casa. Durante la mañana de aquel día se realizarían algunas maniobras militares para la cual él había sido invitado, es decir, lo invitaron como a ver una parada militar. Luego de esta, la comitiva se iría al ayuntamiento, donde le estaban esperando ahí con sus canapés, para luego partir. Alrededor de su camino se aglomeraba la gente, esperando ver a la pareja heredera del trono. Claro, había un grupo con otras intenciones. Entre ellos estaba el que seguramente voy a pronunciar mal, Mehmet Basic,
y Gavrinovich, que intentarían matar al archiduque en primer lugar. El primero no pudo lanzar la bomba que tenía porque un policía le molestaba al sitio donde él iba a lanzarla, pero su compañero Gavrinovich sí logra lanzarla al vehículo del archiduque Francisco Fernando, o Fran Ferdinand, pero luego logró ver que algo venía, el archiduque estira el brazo y manda la bomba hacia otro lado, donde finalmente estalla y provoca alguna lesión entre las personas que miraban, el conductor del auto y un teniente, el que fue herido en su cabeza. Ojo, teniente muy importante en lo que iba a venir, mientras que Gavrinovich tomó cianuro y se tiró al río. Dos detalles: el cianuro estaba vencido, por lo tanto no le hizo efecto, y el río al que se lanzó en el verano no tiene mucha profundidad, por lo que tanto no se pudo ahogar ni escapar mucho en él, por lo que lo atraparon un poco más abajo. Así la comitiva siguió su camino. Esto habría sido genial que estuviera grabado, porque llega el archiduque furioso donde el alcalde de la ciudad, que estaba feliz de la vida dando un discurso, porque claro, no se había enterado del fracasado atentado, y el archiduque le corta el discurso diciéndole: señor alcalde, uno viene aquí de visita y ha recibido con bomba, esto es un escándalo. Luego se calman los ánimos y luego logran llegar a un acuerdo con el alcalde. Niño, yo buscando material de verdad, lo que te dije. Este es bueno. Este material les va a encantar. Aunque realmente este es como la hueá, este material, pero bueno a la larga. A la larga es bueno. Pero una hueá que no sirve para nada. Su Alteza Imperial y Real. Su Alteza. Nuestros corazones rebosan felicidad por esta graciosa visita con que vuestras Altezas han querido honrarnos. Un momento. ¿De qué sirven sus discursos? Llego a Sarajevo y me lanzan bombas. Es indignante. ¿Bombas? Ferdi, déjale terminar. Bueno, está bien. Continúe. Termine su discurso. Los corazones... Y bien, el archiduque aún estaba vivo, ahora se estaba encaminando a su muerte, porque le dicen que se retire inmediatamente de la ciudad, a lo que él se niega y quiere continuar con sus planes. Lo único que sería distinto es que iría al hospital a visitar a los heridos. Entonces parte. Según el gobernador, que fuera tranquilo porque habían doblado la seguridad y que nada iba a pasar. También el archiduque le dice a Sofía, su esposa, que se quedara mejor, que podía ser peligrosa, a lo que ella se negó y se sumió también a la comitiva. ¿Por qué? Porque esta era la primera vez que su esposa junto al archiduque iban a poder estar juntos en ceremonias oficiales, ya que en otros sitios del imperio, donde a su tío, el emperador, no le gustaba mucho esta relación, no tenía permitido que Sofía, al no ser de la nobleza, participara en actos oficiales, siendo esta la primera vez que ella iba a poder hacerlo. Por lo tanto, quería también participar. Y por azares de la historia, los hechos se fueron dando para que ese día se encendiera el polvorín en que se había convertido Europa por aquellos años, ya que los autos en que iban deberían dirigirse por una avenida importante que bordea el río para no pasar por callecitas pequeñas donde fuera más fácil otro atentado. Además sería una ruta que nadie se esperaría. Nadie se esperaría, incluso los choferes no sabían que debían irse por ahí, porque quien debía avisarle era el teniente Medici, quien estaba en el hospital herido por el atentado anterior. Así que nadie le dijo a los choferes del cambio de ruta, por lo que ellos siguieron por la que estaba anteriormente marcada, donde irían al museo por la calle Francisco José para luego ir a la residencia del gobernador. Los integrantes del grupo Mano Negra se encontraban divididos, porque tampoco sabían por dónde iba a seguir la comitiva, mientras que Gavrilo Princip, un joven de 19 años que pareciera estar un poco desanimado por el fracaso anterior, se fue a comprar algo para comer. Y adivinen a qué calle. Pues claro, a la calle Francisco José. Y casi como si el destino quisiera que la guerra comenzara de este modo, la caravana pasó por donde estaba Gavrilo. Al darse cuenta del fallo involuntario del chofer, le señalan que por ahí no debe ir y que tiene que darse vuelta. Y Dios mío, justo le queda enfrente a Gavrilo Princip el carro donde iba el archiduque y su esposa. Y como dijo Julio César al cruzar el Rubicón, alia jacta est, la suerte estaba echada. Imagínate, le quedó justo frente a frente su objetivo, a quien habían ido a matar, que había fallado, y le queda ahí cuando ya no quedan esperanza. Si alguien le habría dicho al chofer el cambio de ruta, quizá la historia habría operado de forma distinta. Yo creo que la guerra habría empezado igual por alguna u otra razón, porque estos países ya se estaban arrastrando el poncho hace rato. Faltaba solamente la chispa, pero qué curioso que haya sido de este modo. Y bueno, al tenerlo enfrente, saca su arma rápidamente y propinó 2 disparos al vehículo, hiriendo al archiduque y su mujer.
falleciendo ella en el vehículo por un disparo en su abdomen, mientras que él lo hizo al llegar a la casa del gobernador, por un disparo que le atraviesa el cuello perforándole la yugular. Mientras que Gavrilo Princip trató de matarse pegándose un tiro, pero una persona de la multitud le detuvo el brazo y entre todos lo lincharon. A las 11:30 de la mañana, las campanas de Sarajevo comenzaron a sonar. Finalmente, luego de un intento previo y varios hechos que se fueron dando casi sin querer, la pareja heredera al trono estaba muerta, y el mundo ni se esperaba lo que se iba a suceder. Esta noticia no impactó así inmediatamente, como uno lo imagina, que ya el día siguiente estaban declarándose la guerra. A muchos ni siquiera le importó. En Londres, la oficina de Reuters, cuando le llega un telegrama que dice Sarajevo, Fernando asesinado, pensaron que eran los ganadores de una carrera de caballo, ya que muchos tenían una pequeña idea de quién era Francisco Fernando, pero así, y gracias a los avances de la tecnología, como el barco a vapor, el ferrocarril, el aumento de la prensa escrita y el telégrafo, la noticia se fue expandiendo poco a poco por el mundo, y como señala Álvaro Lozano en su texto La Gran Guerra, si este hecho habría ocurrido un siglo antes, sin esta nueva tecnología, posiblemente los ánimos se habrían enfriado, pero en un contexto con fuerte nacionalismo, muchas disputas internas, la situación fue escalando hasta iniciar la guerra más terrible hasta ese momento y uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad, ya que para el 28 de julio, un mes después del atentado, el Imperio Austrohúngaro le declararía la guerra a Serbia, país de donde era Gavrilo y sus compañeros. Pero así Rusia le declara la guerra al Imperio porque ellos tenían alianza con Serbia. Alemania, que era aliado del Imperio, le declara la guerra a Rusia. Luego ingresa al Reino Unido porque Alemania invade Bélgica, país con el que tenía una alianza, y así uno a otro se van declarando la guerra, empezando la Primera Guerra Mundial. Conflicto que se pensó que sería corto en su momento, parte en julio, pero ellos tenían que para Navidad ya iba a estar resuelto. Claramente no fue así, sino que se transformó en el conflicto armado más sanguinario que la humanidad jamás ha visto hasta ese momento, porque en su tiempo nadie se pensó que iba a ocurrir una guerra peor que esta. Así ocurrieron los hechos que dieron partida a la Primera Guerra Mundial. Espero que les haya gustado, o sea, no que les haya gustado que empezó la guerra, sino que el video, bueno, se entiende, y así los invito a seguirme. Muchas gracias y hasta un próximo viaje por la historia.